Bienvenidos a Asesor PLD, tu barra de especialistas en prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables. De lunes a viernes a las 17 p.m. hora centro. Conduce. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Mi nombre es Héctor Contreras y tendré el gusto de compartir con ustedes el día de hoy un tema relacionado con compliance y accountability de los directivos y socios de las empresas. He sido invitado por el equipo de Asesor PLD y en esta nueva etapa de este tipo de podcast estaremos me estarán invitando periódicamente a participar, con lo cual pues me siento muy agradecido y agradezco también a todos ustedes que nos están viendo y se están conectando el día de hoy. Si hay algún tema con la presentación o con el sonido, por favor háganmelo saber. Y bueno, pues empezamos, si no tienen inconveniente, como lo comenté, con este tema que es accountability y más bien compliance y accountability en el sector empresarial, accountability de directores y socios. Si me lo permiten, voy a hacer una pequeña presentación introductoria de mi persona para que sepan por qué estoy platicando del tema y que pues al final no parezca que estamos improvisando en esta materia, ¿vale? Denme oportunidad de mover mi presentación y de inmediato les comparto qué hacemos. Denme un segundo, por favor. Bueno, les comento, yo prácticamente he trabajado en el sector financiero, en el sector público, y bueno, soy abogado de profesión, tengo una trayectoria de más de 30 años ya en el servicio. Me he especializado en temas de cumplimiento normativo, prácticamente en compliance, en prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo, en gestión de riesgos legales y en lobbying y negocios jurídicos prácticamente. En el sector público les puedo decir que colaboré en diversas agencias gubernamentales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la CONSAR, la CONDUCEF como ombudsman financiero, entre otros. También trabajé en la Secretaría de Turismo Federal y en el entonces Instituto Federal de Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública Gubernamental, IFAI, hoy desaparecido. En el sector privado he tenido la oportunidad de colaborar y asesorar a empresas de diversos ámbitos, principalmente en los sectores financieros, en donde he tenido a mi cargo la coordinación de unidades de prevención del lavado de dinero y financiación de terrorismo en distintos bancos, aseguradoras, SOFOMES, casas de bolsa, tanto en México como en Latinoamérica. También he asesorado a algunas fundaciones y actualmente soy consejero legal externo de diversas empresas en los sectores inmobiliario, financiero y turístico. Cuento con una certificación en materia de prevención del lavado de dinero por parte de la CNBB y pues he ejercido ya prácticamente tanto como oficial de cumplimiento, como auditor o como asesor externo y capacitador en este tipo de empresas. Actualmente, como les comento, soy también socio fundador de Governance, Ethics and Compliance Advisors, que es una firma de consultoría especializada en riesgos legales, cumplimiento, como lo pueden ver, y en el diseño, implementación y evaluación de programas de compliance. Una parte también la dedicamos a la defensa legal estratégica en casos muy particulares. Bueno, pues visto este pequeño y brevísimo resumen de a qué me dedico y a qué nos dedicamos en la consultoría y por qué vamos a platicar del día de hoy de esto, bueno, pues me gustaría dar paso ahora sí a la presentación y compartir con ustedes un tema. ¿De dónde viene el compliance? ¿Por qué el compliance es relevante en las empresas? ¿Cómo ha ido evolucionando? Y después, ¿cuál es la importancia de el accountability de directivos y socios en este tipo de cosas y en este tipo de programas? Y finalmente,
cómo se puede implementar y cómo se puede perfeccionar este accountability dentro de las organizaciones. No sé si ya están viendo mi presentación. ¿Me podrían confirmar, equipo de técnico? ¿Ya ven mi presentación? Aquí está. Ok, ya está. Ahora Ya tenemos vista. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, en principio quiero platicar con ustedes de manera muy genérica de dónde viene este tema de compliance. Ustedes saben, más allá de la antigüedad y los orígenes en el mundo romano y cuestiones de este tipo, podemos ver que hay en boga o empezó a estar en boga en los 70s dos conceptos. El concepto de soft law y el concepto de hard law. ¿Qué es el soft law? El soft law prácticamente deriva precisamente del mundo romano, en donde nos dice que hay normas que son imperfectas y que carecen de una obligatoriedad, ¿no? Y que sean sancionables. Esto en el derecho romano es muy importante porque nos habla de que es la lex imperfecta, ¿no? Y en el sistema jurídico romano, pues venía un contrapeso que son las leges rogatae, que son las leyes o las normas que sí cumplen con una característica de norma jurídica que es ser vinculantes, ser obligatorias y ser sancionables. En la actualidad, pues todos sabemos que hay distintos tipos de normas que derivan de soft law y hard law. En principio, yo les diría que las de soft law principalmente emanan del derecho internacional, en donde, si bien es cierto que hay mucha normativa y hay muchos acuerdos, convenios, tratados internacionales, pues se trata de normas imperfectas. ¿Por qué? Porque en estricto sentido y en estricto derecho no hay sanciones. No obstante, cuando nosotros nos vamos hacia el tema de cómo implementamos esas normas en nuestros países, entonces estas normas se pueden convertir en normas o en hard law, que son normas sancionables para los particulares, no así para los estados. Un caso concreto que nos atañe a muchos de los que estamos metidos en los temas de cumplimiento normativo es el tema, por ejemplo, de las resoluciones de la ONU en materia de prevención del lavado de dinero y de combate a la financiación del terrorismo. Otras normas que pueden ser un ejemplo de soft law muy interesantes son las 40 recomendaciones del Gafi y sus notas interpretativas. Porque ustedes saben que México, a pesar de ser parte de estos tratados y a pesar de estar vinculados a esta normativa, pues no hay una sanción en estricto sentido, más allá de ser incorporado en las listas restrictivas del Gafi o ser considerado un país con deficiencias estratégicas en la implementación de sus programas de prevención del lavado de dinero, que no es el caso de México, pero lo hemos visto, por ejemplo, para el caso de Panamá, para el caso de otras naciones, en donde han sido, por ejemplo, incorporados en las listas de sanciones del Gafi, en las listas grises prácticamente, y si bien no hay una sanción en estricto derecho, bueno, el caso es que cuando tú te incorporas o cuando incorporan a un país o a una persona o una entidad a este tipo de listas restrictivas, en automático, pues hay un daño, y el mínimo daño es el reputacional. El máximo daño es el cierre de relaciones de negocios y la restricción de negocios con determinados países. ¿Qué países? Pues los del mundo occidental, que son los que mueven los hilos de la economía del mundo, ¿no? Principalmente. Y si bien, como digo, no hay una sanción, una imputación directa hacia un país, pues no menos cierto es que si hay una afectación indirecta y hay un daño reputacional y económico que es mucho más fuerte que si hubiese una sanción. Entonces, hasta ahí me quedo con el soft law y el hard law. Ahora bien, ¿por qué me refiero a esto? Porque
parte del compliance es soft law y parte del compliance se convierte en hard law. Y tenemos que tener previsto y claro que estos conceptos hoy son los que están de moda y son los que dan vida a este tipo de instrumentos jurídicos como lo son los programas de compliance en las empresas. ¿Y por qué digo que es parte y parte? Bueno, porque nos vamos a dar cuenta que en las regulaciones en muchas ocasiones nos obligan a tener programas de compliance y nos dicen que los debemos de tener, pero no nos dan el cómo los debemos de tener, nos dan una serie de características. Por ejemplo, regreso al tema antilavado, que es pues, parte de mi especialización. En el tema antilavado, ustedes saben que hay reglas de carácter general y hay disposiciones de carácter general que son emitidas por los reguladores financieros y las reglas de carácter general por el SAT en temas de regulación aplicable a actividades vulnerables o a sujetos que realizan actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la LFPR. Bueno, pues resulta que todas estas disposiciones de carácter general o estas reglas o estas normas nos dicen, en principio, qué tenemos que hacer. Y nos dan una serie de características, una serie de guías, una serie de lineamientos que son obligatorios, porque hay unas sanciones establecidas en las normas especiales sobre esto, pero no nos dicen el cómo debemos bajar estas disposiciones. Inclusive hay guías, pero estas guías no son vinculantes y no son de carácter obligatorio. Entonces vean cómo hay una parte de hard law en el tema de la regulación antilavado y un tema de soft law en la misma regulación antilavado, en donde el propio Estado te da la oportunidad de que tú bajes a la realidad tus disposiciones y las normas que ellos te están dando de manera general. Ahora, ¿por qué hacen esto? Pues vamos al tema financiero primero, porque hay una serie de entidades y negocios que son totalmente distintos entre una y otra entidad, de manera que no pueden ser tan específicos y el Estado no puede ir a sobreregular cada aspecto de los negocios financieros porque nunca acabaría. Y por otro lado, el Estado no tiene la capacidad para poder estar supervisando a pie juntillas cada norma y cada disposición que tendría que aplicar a cada tipo de negocio, a cada tipo de cliente, a cada canal, a cada institución que regula. Ahora, estamos hablando del sector financiero, que en México hay alrededor de 8,000 entidades financieras entre bancos, OFOMES, fintechs, aseguradoras, administradoras de fondos para el retiro, casas de bolsa, fondos de inversión, etcétera. Ahora vamos al tema de actividades vulnerables, en donde pues se calcula que sujetos obligados a cumplir con la LFPORPI o la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son alrededor de 100,000 unidades económicas. Y si hablamos de 100,000 unidades económicas, estamos hablando de cuando menos 17 actividades económicas distintas que van desde la venta de joyería hasta el arrendamiento de un bien inmueble. Entonces, y en esa gama cabe todo, ¿no? Obras de arte, joyería, metales preciosos, venta de vehículos, etcétera, etcétera. Bueno, hasta casino, ¿no? Entonces, la norma, el regulador, los reguladores y el Estado en su carácter de regulador, lo que hace es establece normas generales y te dice, oye, ya hay una brecha que tienes que cubrir tú. Yo te digo qué tienes que hacer y cómo lo hagas, va a depender de ti, ¿no? Y por eso, inclusive cuando hablamos de riesgos en temas antilavado y en otras materias, te dice la norma, oye, tú puedes aplicar el enfoque basado en riesgo, que es un concepto ahí genérico, pero tú tienes que bajarlo, tú tienes que crear tus matrices, tienes que establecer tus factores de riesgo, tienes que ver tus elementos de riesgo, tienes que ponderar
estos factores y estos elementos conforme sea tu negocio, tienes que ver canales, tipos de clientes. ¿Por qué? Porque no todas las entidades económicas y entidades financieras y actividades vulnerables, por ejemplo, pueden cumplir de la misma manera y tienen los mismos riesgos, tienen riesgos distintos, aunque pertenezcan a un sector o subsector, ¿no? Ahora, esto es en el ámbito financiero. Vámonos al ámbito de la industria farmacéutica, vámonos al ámbito de la industria aeroespacial, vámonos al ámbito de la industria del retail, vámonos al ámbito de la industria alimenticia. Vamos, cada sector, cada industria tiene sus propias especificaciones técnicas. Y es tan grande ya el ámbito de la regulación, más bien los sectores, que el Estado tiene que poner este tipo de normas genéricas. No puede ir a regular toda la actividad económica de las empresas y de las organizaciones. Y por lo tanto, entra esta parte de soft law, en donde tú estableces cómo vas a cumplir con la norma, pero lo vas a establecer de manera escrita, ¿no? Y se va a complementar con lo que sucede o lo que establece la regulación de la materia. Bueno, ya hablamos hasta ahí. Diferencias rápidamente de soft law y hard law. Bueno, los especialistas dicen que es más fácil y menos costosa de negociar, impone menos costos de soberanía a los estados en áreas sensibles. Esto quiere decir que es un poco menos complicado que pasarlas por la parte legislativa. ¿Por qué? Porque se deriva de normas administrativas emitidas por el Ejecutivo, en el caso de México, en el caso de temas antilavado, en el caso de la industria farma igual, ya hay normas secundarias que se pueden modificar a lo largo del tiempo de manera mucho más rápida que pasar por un proceso legislativo. Hay una mayor flexibilidad para hacer frente a la incertidumbre y aprender con el tiempo, claro. Lo vemos, por ejemplo, a mí me tocó el tema de la regulación secundaria en los sistemas de ahorro para el retiro, la emitida por la CONSAR, y hasta donde yo me recuerdo, íbamos en la circular 160 en su momento, o en la circular 2 de 60, vamos, había una serie de circulares brutales a lo largo del tiempo, desde que se crearon los sistemas de ahorro para el retiro hasta la fecha. ¿Y qué hizo la CONSAR? Bueno, después compiló y emitió una disposición única, ¿no? Unas disposiciones de carácter general únicas, y aún así han ido evolucionando en la medida en que va evolucionando el sector, ¿no? Aborda mejor la diversidad, claro, es lo que comentábamos en el tema por lo menos financiero y el de actividades vulnerables. Aborda mucho mejor los tipos de entidades y obligaciones y alcances y parámetros que cada una tiene, dándole la oportunidad a cada entidad de poder hacer las modificaciones que consideren pertinentes. Y está disponible también para actores no estatales, esto es para organizaciones, como empresas, organizaciones no gubernamentales, entre otras. Y en el caso del hard law, pues permite a los estados comprometerse de manera más creíble con los acuerdos internacionales. Por ejemplo, regreso al ejemplo financiero, al de la LFPORPI, ¿no? Más bien al ejemplo de la regulación antilavado, en donde hay un organismo que es el GAFI, que emite estas recomendaciones que no son vinculantes, no tienen sanciones, pero estamos adheridos a ellas, pero para que México forme parte de este grupo y para que sea serio y para que sea evaluado seriamente, entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues emite una ley que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y emite, más bien, y modifica la regulación financiera en las leyes especiales aplicables a cada institución financiera para incorporar los principios de las 40 recomendaciones del GAFI, ¿no? Y entonces, pues ahí vemos que hay un complemento entre lo internacional, que no es vinculante, pero que se hace vinculante para los ciudadanos y para las empresas y para las organizaciones, inclusive para el país, una vez que se incorpora a su derecho vigente. Me voy a saltar las características, luego se los comparto, pero bueno, vamos a nuestro tema. De ahí viene gran parte
de lo que es el compliance, ¿no? Y como les decía, el compliance es una combinación entre soft law y hard law. Ahora, me voy a saltar estas definiciones. Nos vamos a la propuesta que yo tengo de lo que es el compliance. Es un sistema normativo de autorregulación corporativa que promueve el apego a la regulación que le es aplicable y a la adopción de mejores prácticas del sector en el que opera, que permite la gestión de riesgos y la toma de decisiones dentro de un marco conceptual de valores que propendan a la sustentabilidad de la propia organización y del ecosistema al que pertenece. Rápidamente, ¿es un sistema normativo? Sí. ¿Por qué? Porque comprende la aplicación de la regulación que le es aplicable a un sector, llamémosle el sector farma, con la regulación en materia de salud, con la regulación en materia de medidas fitosanitarias, con la regulación internacional, con la farmacopea, y con todo este tema farmacéutico, ¿no? En el sector inmobiliario, pues también hay normas oficiales mexicanas, también hay regulación específica, también hay reglamentación para tipos de construcción. Entonces, como ven, comprende un sistema normativo, tanto de soft law como de hard law, que promueve el apego a la regulación. Por supuesto, es lo mínimo, ¿no? Lo mínimo que te piden este tipo, el compliance es, lo mínimo que puedes hacer es cumplir con la regulación, pero también tienes que adoptar mejores prácticas dentro de tu sector. Y cuando me refiero a mejores prácticas, me refiero a regulación secundaria, me refiero a normas oficiales mexicanas, me refiero a ISOs, me refiero a otro tipo de normas que si bien pudieran ser no vinculantes, van a complementar de manera efectiva o eficaz este sistema normativo de la corporación o de la organización. Ahora bien, hoy el compliance no se puede ver de manera aislada, tiene que comprender sí o sí, necesaria e invariablemente, la gestión de riesgos. Un sistema de cumplimiento que no comprende la gestión de riesgos es un sistema incompleto. ¿Y esto por qué? Porque ha ido evolucionando y lo vamos a ver ahorita. Y luego las decisiones, ¿y ayuda a qué? A la toma de decisiones dentro de un marco conceptual de valores. Oye, tiene que ayudar a la toma de decisiones, por supuesto. No hay un sistema de cumplimiento que no propenda o no busque o no promueva la toma de decisiones corporativas en el más alto nivel, ¿no? Ahora, dentro de un marco conceptual de valores, ¿por qué me refiero a un marco conceptual de valores? Porque también un sistema de compliance que nada más repite, copia las normas que nos establece el Estado, pues se queda corto. Necesitamos casarlo con la ética, con la conducta y con los valores que adopta una organización. Por lo tanto, tiene que ir, como digo, asociado al marco conceptual de valores. Por ejemplo, oye, nosotros somos una empresa socialmente responsable, ¿ok? Entonces, tu programa de cumplimiento deberá tener unas valoraciones relacionadas con este tema de empresa socialmente responsable. O nosotros estamos casados con la diversidad, con la protección a todas las leyes de diversidad e igualdad de género. Ah, perfecto. Pues tendrá que haber una normativa, más allá de la regulación laboral, que propenda, que ayude a que estas normas sean efectivas y que estén escritas, por supuesto. Entonces, si es parte de tu sistema de valores, debe estar escrito y debe compartir eso. Y luego finalmente me voy a lo que es el objetivo, a la sustentabilidad de la propia organización y del ecosistema al que pertenece. Y aquí me voy a ir al siguiente punto, que es el objetivo principal. Para mí el objetivo principal del compliance es preservar la organización a lo largo del tiempo a través de una adecuada gestión del riesgo y bajo estándares que permitan construir un ecosistema de sustentabilidad económica, social y ambiental. A ver, ¿por qué digo esto? Pues muy sencillo. Hoy, toda organización que ve el compliance como una carga regulatoria está destinada tarde o temprano a morir, ¿no? Y va a morir por su propia organización, por su propio, más bien desorganización o por su propia falta de valores organizacionales. Pero si quieren que una organización sobreviva o viva al paso del tiempo, necesita tener una adecuada gestión de riesgos. Y cuando hablamos de riesgos, estamos hablando de riesgos económicos, reputacionales, legales, operativos. Hoy tenemos que ver también la parte informática y hasta riesgos geopolíticos.
y bajo estándares que permitan construir un ecosistema. A ver, podemos ser las mejores empresas del mundo y ya lo estamos viendo hoy en México, pero si no formamos un ecosistema saludable que esté a nuestro alrededor, pues es una mala llamada, es una mala tarde. ¿Por qué? Porque al final no vamos a tener a los proveedores adecuados o no van a estar preparados o podrán tener problemas legales o formar parte de un sistema de crimen organizado. No lo sabemos, entonces tenemos que construir un ecosistema saludable como organización y eso es a lo que debe tender el compliance, ir más allá, ¿no? Y finalmente hablamos de sustentabilidad económica, social y ambiental. A ver, salvo que me digan que hay alguna organización como la Cruz Roja, o alguna organización religiosa, pues todas las demás organizaciones, empresas, corporaciones, pues lo que buscan es ser sustentables económicamente, cuando menos a lo largo del tiempo. Y hoy tienen que estar casados con lo social y con lo ambiental. Empresa que no se ve, o corporación o organización que no ve estos elementos, como repito, creo que está con un sistema de compliance incompleto, cuando menos, ¿no? Ahora, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es el origen del compliance? Muy sencillo. No es por buenas personas. Ustedes recordarán, bueno, no sé si todos, o habrán escuchado en algún momento del Watergate. Y este es el origen de la FCPA, que es la norma de la cual emana el tema de compliance, y es prácticamente el Watergate fue un escándalo que provocó una de las mayores crisis políticas en la historia de los Estados Unidos. Y, bueno, condujo directamente a la renuncia de Richard Nixon, que era presidente de los Estados Unidos en esa época. A grosso modo, el Watergate es pues una infiltración y espionaje hacia un partido, el partido del contrincante de Richard Nixon o de los contrincantes de Richard Nixon para reelegirse. Todo esto deriva de que promueven el robo de documentos confidenciales y tratan de desinstalar todo lo que habían instalado para realizar este espionaje político, y al final todo se descubre y pues esto lleva a que Nixon ordena a la CIA bloquear la investigación, con lo cual lo acusan de obstrucción. Luego la Casa Blanca paga dinero para silenciar a la gente que arrestaron, lo acusan de soborno y luego destruyen los documentos que vinculaban el robo con la campaña presidencial y lo acusan de destrucción de evidencia. Las consecuencias, como les digo, pues fueron muy graves. Renunció por única ocasión un presidente de los Estados Unidos. Se van a la cárcel más de 40 funcionarios encarcelados y, bueno, finalmente lo indultan. Gerald Ford indulta a Nixon, pero al final, pues este es el inicio de la FCPA. ¿Y qué pasa con la FCPA? Bueno, al final es una norma que establece el control de activos sobre activos financieros en el extranjero. Y esto es una norma que aplica prácticamente a todas las empresas estadounidenses que operan fuera de los Estados Unidos, que operan en bolsa, así inició, que operan en las bolsas de valores y que al final tienen la obligación de tener programas de cumplimiento antisoborno y anticorrupción dentro de sus organizaciones. Y esto ha ido evolucionando hasta emitir otras normas como la FEPA, que involucran ahora a funcionarios extranjeros que reciben actos o reciben sobornos o están vinculados a actos de corrupción con empresas norteamericanas. Entonces, más o menos es así. ¿Sabías que una multa por incumplimiento en PLD puede costarle miles o incluso millones de pesos a tu empresa? Y muchas veces todo comienza por algo tan simple como no estar actualizado. Si realizas actividades vulnerables, un pequeño error es un gran problema. Apóyate con la membresía Asesor PLD.
tu pase directo a contar siempre con información actualizada y ten acceso a la biblioteca especializada, cursos en vivo, asesoría en línea y bibliografía especializada. Contamos con 3 planes para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Elige cobertura por 3, 6 o 12 meses. No esperes a que una sanción te obligue a actuar. Fortalece hoy tus conocimientos y pide información hoy mismo al WhatsApp 55 73 42 88 15. Tax Day, tu asesor PLD de confianza. Ahora bien, ¿por qué es importante la FCPA? Porque como vimos, no se trata de que somos angelitos y hacemos todas las cosas bien, no. Se trata de que tuvo que haber estos grandes escenarios de crisis para poder establecer una norma antisoborno y anticorrupción que diera lugar después, de manera muy particular, a sanciones y a regulación específica para controlar los temas anticorrupción y antisoborno. Ahora, vamos a platicar de 5 casos, algunos casitos que están vinculados a temas de conflictos de interés y de sanciones y cuestiones de este tipo. El conflicto de interés de Nike en el escándalo se provocó por una investigación de Bloomberg que reveló que el hijo de la vicepresidenta para América Latina, Ann Hebert, renunciara de manera inmediata a su cargo porque se descubrió que el hijo utilizó su tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito corporativa, para comprar tenis de alta demanda. Y además, no solo eso, sino que los vendió en el mercado dentro de su tienda en línea, lo cual pues iba en contra de las políticas de Nike en ese momento, ¿no? Y al final, bueno, pues se habló de uso de información privilegiada, de que se rompió con el código de conducta de la organización, se habló de prácticas desleales porque el hijo realizó la venta de bienes, bueno, de los tenis de manera abusiva e inclusive obteniendo beneficios adicionales por los descuentos que tenía la mamá, por el cargo que tenía, o por ser parte de Nike, y bueno, pues al final llevó a una destitución. Pero vean cómo aquí es un caso de conflicto de interés, ¿no? Luego, un caso interesantísimo es el de corrupción de Panasonic, en donde pues funcionarios de la empresa sobornaron a una empresa o a un funcionario de una línea aérea estatal por un valor de $875,000 para inducir que este funcionario ayudara a la empresa a obtener contratos durante cierto periodo. Bueno, pues tras esto, la aerolínea estatal adjudicó negocios a Panasonic que le generaron alrededor de $92 millones. Pero la multa que les impusieron fue de $280 millones. Entonces vean cómo, pues con este tipo de normas, te dan la oportunidad de que tú tengas tus sistemas antilavado, anticorrupción y todo, pero el día que te caen, pues te aplican una sanción multimillonaria, que en este caso, pues resultó ser mucho mayor que la utilidad que al parecer tuvo Panasonic. Bueno, a los que les gusta Volkswagen, pues déjenme decirles que estuvo metida en un escándalo por el tema de que vendió alrededor de 600,000 vehículos con un software diseñado para cambiar los resultados de las pruebas en emisiones contaminantes de motores diésel, y admitió vender alrededor de 8 millones de vehículos con este mismo truco, ¿no? Al final, el expresidente ejecutivo de Volkswagen, Martin, no sé si se pronuncia Winterkorn, no estaba totalmente informado, sino que además autorizó que se continuara encubriendo esta situación. Y esto pues le provocó a Volkswagen unas multas por $29,000 millones, ¿no? Y bueno, pues daños reputacionales fortísimos. Ahora no sé si han visto las noticias últimamente, al parecer Volkswagen está metido en problemas, ya no por este tipo de cosas, pero sí tiene un tema económico fuerte y un tema
de que se están quedando rezagados frente a la competencia de otros países. Entonces, ahí está. Otro muy interesante es el caso de Odebrecht, que seguramente ustedes conocen, en donde involucra a empresas de Brasil, a gobiernos y a funcionarios de Brasil, de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, México y Venezuela, entre otros. ¿Y qué era lo que hacían estos cuates de Odebrecht? Pues tenían un departamento de operaciones estructuradas que se encargaba prácticamente de sobornar a organizaciones, más bien a empresas como Pemex, como eh, Petrobras y otras, para que les dieran contratos a cambio, ¿no? Bueno, ya saben todo el escándalo en México. En el caso de Brasil, bueno, pues esto derivó también del encarcelamiento de Lula da Silva y pues del fallecimiento de la esposa de Lula da Silva. Entonces, para que vean cómo pues también el tema de la corrupción no solo se da de un lado, sino se da bilateral, y pues aplica a todos los países y a todos los tamaños y a todas las organizaciones. El escándalo de la LIBOR también es otro interesante, en donde que dio lugar prácticamente a que la tasa LIBOR desapareciera ya como referente en los contratos de estructuración de créditos o en los contratos de crédito en donde había involucradas instituciones financieras internacionales. Y bueno, ahí estuvieron involucrados Berkeley, RBS, HSBC, Deutsche Bank, UBS, entre otros, que se ponían de acuerdo para manipular la tasa, ¿no? Y obtener, evidentemente, beneficios en los intereses, en los rendimientos y en todos los instrumentos que dieron lugar a esta tasa. Pero ojo, este alcance no solo le pega, por ejemplo, en este caso, a Reino Unido, le pegó a todos los países que tenían contratos que estaban indizados a tasa LIBOR. Y nada más para decirles como referencia, casi todos los créditos internacionales estaban indizados o estaban relacionados con tasa LIBOR. Y pues se ha venido eliminando esta tasa desde el 2021. Entonces, imagínense los miles de millones de dólares y de contratos que se han tenido que ir eliminando a lo largo de este tiempo por este ilícito, ¿no? Que implicó millones de dólares para estas empresas. Bueno, pues los casos nuevos son fentanilo, lavado de dinero, narcoterrorismo y la banca mexicana, ustedes los conocen bien. Ceibanco, Intercambio y Vector Casa de Bolsa prácticamente desaparecieron después de que el FinCEN les iniciara una investigación o dijera que les había iniciado una investigación, ¿no? Después de eso desaparecieron estas tres instituciones financieras, ¿no? Uno más que pues, le costó la chamba al director de Pemex y al amigo de Pemex, de la presidente de México, la doctora Claudia Sheinbaum, fue el de las gotitas de chapopote, ¿no? Que terminó siendo un tema muy grave por temas medioambientales, pero además de una mala gestión por parte de una empresa gubernamental y de una petrolera de las más grandes del mundo como es Pemex, ¿no? Y al final le costó el trabajo, lo medio cuidaron, pero pues tuvo que salir el señor de la Dirección General de Pemex, ¿no? Uno más, el de la gran recesión, ustedes saben el tema de las hipotecas subprime, que fue lo que dio lugar a la recesión económica de 2008, en donde prácticamente lo que fueron haciendo las grandes instituciones financieras fue estructurar nuevos modelos de negocio, en donde prácticamente tomaban hipotecas chatarra o papeles chatarra, los subían a los mercados de valores, los guardaban o los ponían como parte de una cartera con hipotecas sanas, y esto se fue vendiendo alrededor del mundo en distintos fondos, mercados de valores y todo, y esto fue lo que dio lugar a que la recesión del 2008 reventara en todos lados y le pegara hasta los sistemas de pensiones más robustos que hay en el mundo, que son los de los escandinavos, ¿no? Entonces, vean cómo
también pues esto deriva de malas praxis. Ahora, ¿cuáles son las? Me voy a saltar. ¿Cuál es la constante en esto? Primero, una ausencia de ética. Hay un conocimiento y un consentimiento de la alta dirección y no quiero decir del directorio, pero sí lo hay, del directorio de estas empresas, del consejo de administración, de los accionistas, de los socios. Hay una búsqueda de ganancia por encima de todo, en donde ponderan cuánto van a ganar, contra cuánto van a ser multados, ¿no? Consecuentemente hay un alto grado de impunidad por los daños, ¿no? Aquí dice por años, pero es por los daños. Hay una reacción de la autoridad cuando el daño ya se ha generado. Esto es, la autoridad actúa cuando ya el niño se ahogó prácticamente, cuando ya está el problema, cuando ya se fueron miles de millones de dólares de las manos de los contribuyentes o de los ahorradores o de los inversionistas. Hay un tema de daño generalizado. Imagínense el tema medioambiental en el caso de Volkswagen o el caso de Lehman Brothers, en donde se fueron miles de millones de dólares, primero de los inversionistas y segundo, miles de millones de dólares en salvar al sistema financiero norteamericano y a empresas del sistema financiero norteamericano. El riesgo de contagio actualizado, bueno, en todos los casos hubo un riesgo de contagio y permeó en muchas estructuras y en muchas organizaciones y en muchos gobiernos y en muchas economías. Aquí el problema es que estamos tan interconectados en las economías y en la compra-venta de este tipo de activos que el riesgo se corre totalmente. Y luego, por supuesto, una ausencia o débiles modelos de gestión de riesgos. Es un hecho, ausencia de compliance robusto y ausencia de cultura de cumplimiento. Ahora bien, quiero irme al tema de accountability versus responsabilidad. Yo creo que el término accountability es muy interesante. ¿Por qué? Porque la responsabilidad la tenemos dentro de las normas, dentro del hard law, dentro de la regulación, ¿no? Oye, tú eres sancionable y hoy eres inclusive imputable penalmente si eres, como persona jurídica si no cumples con ciertos requisitos. Hasta ahí la responsabilidad. Yo la dividiría, la pondría en la parte de responsabilidad legal. Pero la accountability creo que va más allá. Y el accountability se puede traducir en el tema de rendición de cuentas y en la responsabilidad personal de cada sujeto de que las cosas sucedan. Y en mi opinión, a diferencia de la responsabilidad, el accountability implica cumplir con las tareas asignadas, pero además ser responsable más allá del concepto de la responsabilidad, sino va hacia el compromiso individual de asumir las consecuencias de las acciones, de las decisiones y de los resultados, tanto positivos o negativos, dentro de una organización. En este sentido, el accountability, en mi opinión, no solo es un deber, sino es el adueñarse del proceso y de los resultados, sin buscar excusas o delegar culpas, ¿no? Es como cuando aceptamos una presidencia de un país y nos quejamos que el de atrás lo dejó todo sucio. Pues sí, mala tarde, ¿no? Pero tú aceptaste el cargo y por lo tanto tienes que hacerte responsable de los resultados que hay a partir de tu gestión y a partir de tu administración. Esto es el accountability. Y creo que este es el punto más importante de un programa de cumplimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes que están en la práctica seguramente han visto muchos programas de cumplimiento, muchos oficiales de cumplimiento, muchos responsables de cumplimiento, pero al final están limitados. Y están limitados a la decisión final. ¿Y cuál es la decisión final? La decisión del board, de la alta dirección, de las áreas de negocio, inclusive, de cumplir o no con las normas. Y entonces es aquí cuando la responsabilidad legal es una y el accountability o compromiso de cumplir con las cosas es otro. En ese sentido, yo creo que en México todavía no hay una normativa y una regulación que empuje a ir más allá de la simple responsabilidad legal.
sino de que los directivos y los socios de las organizaciones, de las corporaciones, tomen realmente la responsabilidad del cumplimiento. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues ustedes pueden ver hoy las recientes reformas que se están enviando de muy buena fe al Congreso en temas de la oficialía del cumplimiento, ¿no? En donde van a agregar una fraccioncita al artículo, no recuerdo cuál es, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, perdón, y le van a agregar una fraccioncita en donde van a agregar al oficial de cumplimiento, lo cual es un gran avance, pero eso no implica la responsabilidad y el compromiso de los socios y de los directivos de que los programas de cumplimiento sean verdaderos, ¿no? Para mí, en mi opinión, tendría que haber un impulso mucho más fuerte hacia esta normativa y una reforma mucho más fuerte hacia esta regulación, más allá del oficial de cumplimiento. Y lo dividiría en 3 puntos prácticamente. 1, en la responsabilidad que deben de tener los socios y directivos para la toma de decisiones, dentro de los comités, dentro de los órganos colegiados, dentro de los órganos de gobierno corporativo, en los que se toman las decisiones. Y esas decisiones deben estar documentadas. Segundo, y que creo que es fundamental, en la autonomía e independencia del oficial de cumplimiento, en donde yo no me atrevería a poner que sea 3 niveles abajo, cuando menos del director general, porque si lo pensamos, pues entonces termina siendo director general, si hay un adjunto, luego un director de área y luego un subdirector, en el mejor de los casos. Pero si no hay adjuntos, luego un director, luego puede venir un subdirector y luego un jefe de departamento, un gerente. Pues ya, o sea, no veo cómo un gerente le pueda decir a un director general pues que es su responsabilidad que se tomen ciertas decisiones y que se cumpla con las normas y que se cumpla con la regulación y que se cumpla con el programa de cumplimiento, ¿no? Yo no lo veo así. En mi opinión, para el tema de compliance del oficial de cumplimiento tiene que ser cuando más, un nivel abajo de director general, y 2, dejar claramente que es independiente y le reporta al Consejo de Administración o a la Asamblea de Accionistas, cualquiera de los dos, pero depende matricialmente de los órganos de gobierno más altos y no le reporta al director general, no le reporta al área legal, no le reporta a nadie, tiene total independencia. Es una unidad que debe colgar prácticamente de los órganos de gobierno. Eso para mí sería un gran cambio en el tema de oficialidad de cumplimiento. Y en abonar a la accountability y responsabilidad de los directivos y accionistas de la organización. Y tercero, y no menos importante, el tema del presupuesto. A ver, no hay unidad de cumplimiento sin presupuesto. No hay un oficial de cumplimiento preparado, capacitado, con cierto nivel de responsabilidad, de conocimiento, si no hay presupuesto. No hay un programa de cumplimiento robusto si no hay presupuesto, si no hay un recurso específico para el programa de cumplimiento. Ahora bien, ¿por qué me refiero a esto? Pues porque lo he visto en muchas organizaciones en donde el programa de cumplimiento está padrísimo, el oficial de cumplimiento se preparó fuertísimo para hacer un gran programa, para implementarlo, pero ¿qué crees? No tiene presupuesto. Y por lo tanto no tiene gente, no tiene sistemas, no puede modificar el manual, bueno, no puede ni pagarse la capacitación anual. Entonces, en ese sentido, considero que sin estos 3 elementos, la organización no tiene un buen programa de cumplimiento y no tiene la forma de cómo mejorar este tipo de decisiones dentro de la organización. Si no se cumplen estos 3 elementos que comento, en mi opinión, el accountability no se va a dar. Tiene que ser de muy buena fe por parte del director general, de muy buena fe por parte de los socios y accionistas y del Consejo de Administración para tomar la responsabilidad del cumplimiento. Si no, no sucede.
Entonces, en mi opinión, los programas de compliance deben de tener estos 3 elementos hoy. Y justamente las reformas en materia de compliance, para por lo menos en las que se están impulsando en la Ley General de Procedimientos, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, perdón, tendrían que contener estos elementos. Si no, pues puede haber, podemos ir a apelar al debido control, a que hay un programa de compliance y todo. No puede no funcionar, porque depende de la voluntad de las personas que están tomando las decisiones. Y pues la realidad es que muchas veces, en muchos casos, las decisiones de negocio pesan más que las decisiones sobre cumplimiento. Y no quiero decir con esto que cumplimiento se imponga sobre las decisiones de negocio. Quiero decir que debe de haber un apetito de riesgo claro, transparente y establecido, y nítido, para que cuando si suceden las cosas tengamos claridad de quién tomó las decisiones. Y por otro lado, para que midamos las consecuencias de los riesgos que estamos tomando. Creo que en esa medida, en la medida en que impulsemos esto y lo hagamos transparente, en esa medida vamos a lograr que las organizaciones tomen mejor sus decisiones. Y lo pongo claro, o sea, si esto hubiera sucedido en el caso de Sei Banco, en el caso de Vector, en el caso de Intercam, las cosas posiblemente hubieran sido distintas. Lo cierto es que no tuvieron ni cómo defenderse al final del tiempo, ni cómo darle al Estado mexicano las herramientas para que pudieran interceder por ellos y meter las manos. La realidad es que a pesar de que tenían programas de cumplimiento, y me consta que tenían programas de cumplimiento posiblemente hasta robustos, lo cierto es que algo se les pasó. Y lo cierto es que no lo vieron como lo tenían que ver, el programa de cumplimiento, como el instrumento que te va a defender en los momentos como ese, ¿no? En los momentos en donde no te queda otra más que decir, no, mira, sí lo hicimos, sí lo teníamos, el director general tomó nota y decidió, los socios tomaron nota y decidieron, instruyeron esto, como sucedió también lastimosamente en el caso de Pemex, en donde, oye, pues sí, no me dijeron, no, a ver, no es suficiente, no me dijeron, ¿no? ¿Por qué no te dijeron? ¿No sabías? ¿No tenías conocimiento? O sea, a otro día que explotó el problema, ¿no tomaste acción? ¿No preguntaste? ¿No mandaste a llamar a los responsables? ¿Qué dijo el órgano interno de control? Oigan, para esto, Pemex tiene un programa de cumplimiento, ¿eh? Por cierto, pues habrá que ver qué tan robusto es, pero se fijan cómo la accountability es importante, porque esto es finalmente el compromiso real de la organización de tomar este tipo de decisiones. Y claro, me van a decir, oye Héctor, pero es para todos. Yo diría que es para empresas de todo tamaño, ¿no? Va a tener un costo, sí, económico, sí, pero también es como comprar el seguro de responsabilidad civil de tu auto, como comprar el seguro de daños, como tener el seguro de gastos médicos de tu vehículo, ¿no? Si vas a 100 o a 150, sabes que algún día lo vas a ocupar. Entonces, mejor cómprate el mejor seguro, ¿no? Oye, vas a 20, sabes que puede suceder. Entonces, creo que tiene que ser proporcional este tema, pero al final, la responsabilidad es de quien es el dueño del negocio, de quien toma las decisiones del negocio. Esa es la última responsabilidad. El oficial de cumplimiento, y lo he visto en la práctica, puede decir 1000 veces, oye, puede pasar, oye, pero es que ya le dije al director general, oye, pero ya le dije a tal, es que ya mandé mis alertas, sí, pero no es suficiente. La responsabilidad real es de quien toma las decisiones finales económicas dentro de una organización. Y por lo tanto, en mi opinión, el accountability tiene que ir asociado más bien en los programas de compliance deben dejar claro y nítido el alcance de la responsabilidad de quienes deciden dentro de una organización, con todo lo que implica. Y les puedo decir ejemplos muy claros. Permítanme un segundo, por favor, nada más. Me ha tocado muchos casos en los que hemos empezado
con los comités de compliance, en el caso de los programas antilavado de comunicación y control, en donde al inicio se acerca con nosotros, bueno, el comité de comunicación y control lo lleva el cuate más, el analista H, que acaba de llegar y es el que tiene la responsabilidad. Y cuando hemos tomado la decisión dentro de las organizaciones de hacer un programa de compliance serio, se sienta hasta el director general de la empresa. Y se los puedo decir que esto ha sucedido en México y en Latinoamérica, en donde nos han invitado a colaborar, en donde nos han invitado a tomar parte de la responsabilidad de las unidades de cumplimiento. Inclusive como asesores externos nos ha tocado también con empresas muy grandes decirles, oye, si tú no involucras a tu área de negocio, a tus áreas, por ejemplo, de recursos humanos, para que hagan las cosas de manera seria, a tus áreas financieras, a tus áreas de tecnología, las cosas no van a suceder. ¿Por qué? Porque se trata no de quitarse la responsabilidad, sino de ser corresponsable en el tema de compliance. Y cuando todos somos corresponsables y ya firmamos una actita de asamblea, un acta de un comité en donde decimos que nosotros decidimos hacer H y seguir teniendo a Rochamoya o al Chapo Guzmán o algún otro de estos que están en las listas, si no me atrevo a calificar que sean buenos o malos, pero simplemente tienen un daño reputacional ya, y lo seguimos teniendo, ya tenemos un problema, ¿no? Y si alguien decide, oye, es que trae muchos millones de dólares en la bolsa, bueno, decídelo tú, pero ponlo. ¿Para qué? Para que seas responsable de esa decisión, para que midamos el apetito de riesgo. Y ojo, no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad de la organización, ¿no? Al final, esas son las decisiones que van a llevar más adelante a una organización y van a permitir que la misma sea lo suficientemente robusta como para defenderse ante los embates de cualquier supervisor o regulador del tipo que sea, ¿no? En el caso de las medicinas, en el caso de la industria farmacéutica, sucede lo mismo. Inclusive, me ha tocado casos en esta industria en donde, oye, nos vamos a pelear con el Estado por temas de contribuciones o lo dejamos pasar. No, bueno, sí nos vamos a pelear. Bueno, sabes las implicaciones que tiene el ir a pelear impuestos, ¿verdad? Sí, bueno. ¿Lo tomamos la decisión? Sí. ¿Estamos claros del alcance de lo que vamos a hacer? Sí, perfecto. Entonces, hacemos las cosas, ¿no? Inclusive, en el caso de medicinas, ¿no? Por ejemplo, ahora de las vacunas. Hubo quien sí hizo sus pruebas de las vacunas del COVID, perdón, me quedé incompleto. Hubo quien hizo sus pruebas, quien las trató de superar, quien tomó las decisiones correctas para irlas aplicando en el tiempo y en el periodo que tenía que hacerse. Y hubo quienes dijeron, no, ya con esto ya sale, ¿no? Y bueno, las consecuencias de eso las estamos sufriendo los ciudadanos. Vean cómo entonces siempre tiene que haber este tema de accountability. Y el tema de compliance desde mi óptica, es aspiracional. Si la cabeza de la organización no toma el compliance como propio, no toma el compliance como parte de sus medios de defensa para el largo plazo, dentro de su programa de valor de la organización, las cosas no van a suceder, porque es totalmente aspiracional. Y lo aspiracional no es el director general quiere bajar al comedor de los empleados. La realidad es que eso no sucede, es al revés, ¿no? Los empleados quieren subir al comedor de directores o del director general y tener una oficina como la del director, es aspiracional. Así es el compliance. El compliance va de arriba hacia abajo, pero tienen que cumplirlo todo, ¿no? Si hay alguien que no lo está cumpliendo dentro de la organización, si hay alguien que no está convencido de su programa de cumplimiento y está en la toma de decisiones, ya tenemos un problema, porque no está haciendo suyo ese compromiso institucional. Entonces, en mi opinión, el accountability hoy es lo más importante dentro de un programa de cumplimiento y va, como lo digo, desde socios y directivos.
Veo por aquí, un momento, ay, perdónenme, mandaron a corte, pero aquí sigo. Ah, ¿hay algunas preguntas? ¿Hay algún comentario que quieran hacer? No, no veo preguntas, que creo que quedó muy claro. Bueno, pues para concluir, les agradezco muchísimo a todos su atención, les agradezco muchísimo a todos el haber participado en este nuevo programa de Asesor PLD. Y a manera de conclusión, hoy los programas de cumplimiento no son viables ni van a generar valor agregado si desde el board, si desde el directorio, si desde la alta dirección no hay el compromiso de cumplirlos. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde y gracias por escucharme. Muy buen día.